Dice la palabra en Génesis 22, 5. Génesis 22, versículo 5. Dice la palabra: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén y amén. Una de las primeras veces que aparece la adoración en la Biblia, precisamente aparece en el Génesis. Ya lo habíamos hablado en otras clases, que la adoración nació en el huerto del Edén. Pero me impacta porque aquí el Señor nos enseña una parte que tal vez nosotros no habíamos visto de lo que es la adoración y cómo adoramos a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda situación de nuestra vida cotidiana, de lo que vivimos a diario. Y dice aquí la palabra, me impactó mucho este versículo porque aquí nos está hablando Abraham. Abraham, si recuerdan, tomó a su hijo y lo llevaba a sacrificar, ¿cierto? Y dice la palabra que lo llevaba allí al monte Moriah por orden y mandato del Señor, y él lo hizo en obediencia. Entonces vemos algo muy tremendo, que la adoración es algo de obediencia. Cuando yo obedezco al Señor, inmediatamente estoy adorando al Señor. Entonces vemos que la adoración es una actitud interna de nuestro corazón, del corazón del hombre hacia Dios, donde nosotros necesitamos entender que la obediencia es ese servicio a Dios, es esa rendición al Señor, es ese amor al Señor, ¿cierto? Porque cuando nosotros amamos, obedecemos, ¿cierto? Digamos, eso sucede en las familias. Los hijos, yo obedezco porque amo a mis padres, o yo obedezco como padre a mí, bueno, los que son cónyuges, yo obedezco a mi cónyuge porque lo amo, ¿cierto? A veces nos dicen: ay, mira, puedes hacer esto, por favor, me ayudas con esto. Ay, no, vaya usted, no. Sí, claro, yo voy. O sí, mi amor, yo voy, ¿cierto? Y esa obediencia va acompañada de esa rendición y de ese amor a Dios. Entonces, la adoración comienza con la obediencia. La adoración es una actitud del corazón, o sea, yo decido si obedezco o no. Y esa obediencia me lleva a adorar. Ya lo vamos a ir viendo por qué. Porque a veces hay cosas en la vida, hay situaciones que nos suceden y hacemos que la adoración se convierta en nuestro entorno, y a veces adoramos entonces a nuestros hijos o a nuestro trabajo. Bueno, muchas cosas, personas, objetos se vuelven nuestro sitio de adoración, y no debe ser así, porque la adoración es solo para el Señor. Amén. Amén. Entonces, dice el Señor que la adoración es rendir toda nuestra vida ante Dios. Yo me imaginaba este cuadro tremendo cuando el Señor le dice a Abraham: Abraham, llévame a tu hijo, porque él se lo pidió en sacrificio. Y Abraham lo lleva a este lugar de sacrificio. Pero lo que me impactaba es esas palabras que Abraham decía. Yo me imaginaba como una película. Yo les había comentado que cuando yo leía la palabra, yo me hacía como una película, me la imaginaba. Y bueno, igual ahorita viene Semana Santa, vamos a poder ver muchas historias de la Biblia y vamos a poder entender muchas cosas más también. Pero me impactaba porque Abraham siempre fue obediente. Y eso quiere decir que la obediencia y la adoración en Abraham siempre fueron constantes, siempre estaban ahí, permanecían en su vida, se volvieron algo que dependía de él, que Abraham era un hombre que adoraba todo el tiempo al Señor. Entonces, dice también, la adoración es la mayor manifestación que el hombre puede dar también a otro ser o a otra persona. Pero quiero ir, por favor, a Lucas 4:7. Porque quiero mostrarles porque el Señor dice que la adoración es solamente para Dios y no para solamente personas, porque podemos
amar, respetar, honrar a nuestro familiar, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, pero sin adorarlos ni idolatrarlos. Porque yo pienso que esto también fue lo que hizo que Dios pidiera en sacrificio a su Hijo. O sea, yo meditaba en esta palabra y yo decía tremendo, porque yo digo, tal vez el Señor vio, no, Abraham como que se me está saliendo del propósito y ya me está idolatrando mucho al Hijo. Entonces vamos a probarlo. Y a veces el Señor nos prueba aún en esas pequeñas cosas. Dice Lucas 4, versículos 6 y 7, dice en el 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Tremenda palabra que, bueno, el enemigo le habla al Señor, porque él, no sé si el enemigo se hacía, pero yo me imagino que él sabía que todo, o sea, así como lo terrenal le pertenecía al enemigo, lo celestial le pertenece al Señor. Y le dice el enemigo al Señor: yo te daré todo lo que quieras, pero si postrado me adorares. Pero luego el Señor, ¿qué le dice? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, la adoración, nuestro corazón, solo le pertenece al Señor. Por eso el Señor Jesús nos ratifica y vuelve y nos habla y vuelve y nos dice que el Señor busca adoradores y que ha llegado la hora donde el Señor está mirando nuestro corazón y dice: yo busco esos adoradores que me amen, que me sigan, que me adoren en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice la palabra, tales adoradores busca que le adoren. Entonces, miren lo tremendo que el Señor quiere restaurar en nosotros, esa relación, como lo hablamos en las 2 primeras clases. El Señor busca tener esa relación con nosotros, de que seamos esos adoradores guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Este tema es un poquito largo, porque como también voy a hablar de los frutos del Espíritu Santo, este tema también nos habla acerca de la alabanza, pero esta clase la vamos a dejar para la próxima clase, lo que es la alabanza, porque quiero hablarles de la alabanza y la adoración, pero hoy solo vamos a estar fijándonos en lo que es la adoración y en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice que la adoración verdadera puede realizarse tanto individual como en grupo. ¿Cómo así individual y cómo así en grupo? Lo que hicimos ahorita, adorar al Señor, alabar al Señor, exaltarle, cantarle con todo nuestro corazón, eso lo hicimos en grupo. Y al Señor le gusta, al Señor le encanta, al Señor se goza cuando nosotros lo adoramos, cuando nosotros lo buscamos. Pero lo que más le encanta al Señor es cuando tú estás en tu lugar secreto. Y esa es la parte individual, cuando tú llegas a ese lugar, tú te postras delante del Señor, cuando tú buscas su presencia, cuando tú le clamas, cuando tú derramas tu corazón delante del Señor y le dices: Señor, tú eres todo para mí, tú eres mi alto, sublime, tú eres mi todo. Es allí donde el Señor inclina su oído, inclina sus ojos hacia nuestra necesidad, y es donde viene esa respuesta de Dios. Y no solamente eso, sino que nosotros nos acercamos no solamente a pedirle, aunque al Señor le gusta que le pidamos, pero el Señor le encanta que nosotros busquemos esos tiempos de adoración, esos tiempos donde nos postramos delante de su presencia. Amén. Y hay unas características muy importantes de un adorador. Y el Señor dice que la adoración verdadera, dice aquí, bueno, la adoración verdadera tiene algunas características que hacen que nosotros tengamos un estilo de vida.
Y esto me impactaba porque la adoración, uno se puede preguntar cómo así que la adoración debe ser un estilo de vida. O sea, como cuando yo me estoy estrenando una ropa, cuando yo estoy vistiéndome a la moda, cuando yo hablo como otros hablan, cuando yo me peino como otros se peinan. La adoración es un estilo de vida que tiene que permanecer en nosotros. Yo tengo que volverla un estilo de vida. No es que yo salgo cantando, ay, la señora es como loquita porque a toda hora está cantando. No, la adoración tiene que estar en mí cuando yo voy, cuando mi corazón mantiene gozoso, cuando sí hay problemas, porque a veces nos dicen, no, pero usted cómo hace si es que yo tengo problemas. Sí, hay problemas. Nadie es excepto de tener inconvenientes, ni de tener problemas, ni de tener circunstancias difíciles. Todo lo tenemos, hasta los pastores. Tenemos situaciones a veces tremendas, pero cuando nuestro estilo de vida permanece en esa adoración, dándole gracias al Señor, cuando tengo problemas pero no me quejo, cuando tengo problemas pero no lo demuestro a otros, sino yo voy a mi lugar secreto, Señor, mira, necesito esto, necesito aquello, Señor, ayúdame, y derramo mi corazón, eso es adoración. Eso es una forma de adoración al Señor. Y una de las primeras características, que lo hicimos también ahorita, es postrarnos ante Dios. La Biblia dice que la posición correcta para adorar a Dios es postrarnos delante de su presencia. Y es bueno hacerlo, porque estoy demostrando mi humanidad, demostrando que soy simplemente un humano, valga la redundancia, que dependo de Dios, que mi vida sin el Señor no es nada. Eso hacía el rey David, y él era un salmista tremendo, un hombre de Dios, un ungido de Jehová. Él era un rey, imagínese, el rey de Israel postrado, y ese era su lugar. Todos venían a buscarlo y él estaba ¿dónde? Postrado orando. Cuando murió su hijo que tuvo con Betsabé por causa del pecado, allá él estaba. Iban a decirle, rey, mire tu alimento. No, yo ahorita no alimento, estoy postrado delante de la presencia del Señor. Dice Apocalipsis 19:4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. ¿Sí se acuerdan del trono de Dios? Que fue la segunda clase, vimos la imagen. Dice la palabra que aún los 24 ancianos. Vimos que ese lugar fue preparado para adoración al Señor. Y ellos, dice, se postraban delante de la presencia del Señor. Alguien una vez escuché un comentario que decían, ay, pero estar postrado es como estar humillado. Sí, pero delante del Señor, no delante de los hombres. No se humillen delante de los hombres, humíllense delante de Dios. Y si les toca por algún momento hacerlo delante de un hombre, usted piense que lo está haciendo es para Dios, no para los hombres. Y Dios se va a glorificar en su vida, le va a dar ese lugar de honra, le va a dar la victoria, porque usted lo está haciendo para Dios. Amén. Dice también la palabra, otra característica de un adorador es que tiene temor y reverencia. Debemos estar ante Dios con temor y con reverencia, reconociendo nuestra necesidad del Señor, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es grande, de que Dios puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dice la palabra en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira acá lo tremendo que el Señor nos habla acerca del temor a Dios, porque el temor a Dios nos hace apartarnos de las cosas incorrectas, de las cosas de la carne, dice la palabra, de lo que contamina nuestra carne, porque muchas veces estas cosas que contaminan nuestra carne nos hacen retroceder y no nos dejan avanzar en el propósito de Dios. Y algo muy especial que el Señor busca en un adorador es la santidad, es ese temor a Dios.
en que aún sabemos que hay cosas que están mal, pero sin embargo digo, no las hago porque eso me hace perder mi propósito, eso me hace perder mi llamado. Y si usted tiene debilidades en esas áreas, vaya a la presencia del Señor para que Dios lo fortalezca, Dios le ayude, Dios le dé esa sabiduría y Dios lo levante en victoria. Pero Dios busca que nosotros seamos santos, amén. Alguien decía por ahí, no, pero es que el único santo es Dios, amén, así es, pero el Señor dice que Él busca que también seamos santos, que nos santifiquemos, que seamos como el Señor, que seamos como Jesús, así como Él fue santo. Hay algo también que el Señor nos pide, y cuál es la forma en la cual el Señor nos llama a nosotros a que seamos adoradores, y es lo primero, que sea una intención y una actitud del corazón. ¿Qué busca el Señor o cómo nos llama el Señor que seamos? Que tengamos una intención y una actitud correcta del corazón. Hay 3 versículos que, bueno, voy a solamente a nombrarlos para que los anoten, pero voy a leer solo uno, que es uno de los que más me gustó. Anoten por favor Génesis 22:5, Mateo 8:2 y vamos a leer Job 1. Me encanta el libro de Job, si no lo ha leído, léalo y va a ver cómo Dios hace cosas poderosas en su vida. Si él pasó aflicción, imagínense, pero Dios lo sacó en victoria por su fidelidad, por su obediencia y por su rendición al Señor. Dice Job 1, versículo 20. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual, pero pues es muy parecida a la Reina Valera. Yo leo por lo general mucho la Reina Valera, pero esta me gustó en versión lenguaje actual. Dice: en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor, luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Mira lo tremendo de un hombre de Dios que estaba en prueba, que estaba en dificultad, que tenía situaciones difíciles. ¿Cuántos saben qué le pasó a Job? Akira, ¿sabes qué le pasó a Job? ¿No sabes? ¿Tú sí sabes qué le pasó a Job? A Job en un solo día perdió todas las cosas. Te dejo de tarea que leas Job 1, todo el capítulo 1. Y el enemigo vino y se presentó delante del Señor y probó el corazón de Dios, y Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job, y en un solo día perdió todo. Perdió sus finanzas, perdió su economía, perdió su familia, exactamente la salud. Y Job declara en medio de esa prueba tan tremenda, dice, él rompió sus ropas en señal de dolor, porque lógicamente nadie puede estar feliz y contento cuando pasa algo tan tremendo, cuando tiene un día de prueba, porque hay momentos en los que desafortunadamente en algún momento vamos a tener esos tiempos de prueba, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice que rasuró su cabeza hasta el suelo, o sea, se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios, y adoró al Señor. Y me impacta porque el Señor dice, esa es la intención y esa es la actitud. Cualquier otra persona diría, no, como hizo la esposa. La esposa le dijo, muérete y maldice a tu Dios. O sea, tremendo en esa situación. Hasta la esposa le dio la espalda. El único que le quedaba era el Señor. Y su actitud o su intención fue adorar al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Entonces, siempre debemos tener una actitud. Eso es un adorador. Eso es un adorador. A veces es tan difícil de entender y tan difícil de comprender. Por eso los que adoran, dice la palabra, lo hacen en espíritu. Cuando tú lo haces en espíritu, tú aprendes a soportar la prueba porque sabes que es con propósito y Dios está ahí. Pero cuando lo haces en la carne, tú siempre cantas por cantar, pero no sabes que estás cantando, que estás adorando. Y en la adoración el Señor consuela tu corazón, llena tu espíritu, levanta tu alma, renueva tus fuerzas.
Por eso el Señor dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu, no en la carne. Y ya lo vamos a ver con los frutos del espíritu. Luego dice que un adorador también tiene que, bueno, ya me adelanté a ese punto, que dice adorar en el espíritu. Está Juan 4:24, que es la palabra que estamos dando, y Filipenses 3:3. Me impactó y me gustó mucho esta. No la voy a leer, solo voy a parafrasear un poco. Dice, los que en el espíritu sirven a Dios. Y me encantó porque a veces nosotros servimos en la carne. Cuando tú sirves en la carne, tú te cansas, tú te quejas, tú te angustias y todo le ves pero y todo le ves mal. Cuando tú sirves en el espíritu, tú aprendes a dar gracias a Dios por todo. Filipenses 3:3. Tú aprendes a dar gracias por todo. Señor, gracias. Gracias, gloria al Señor porque vinimos 5, gloria al Señor porque vinimos 10, gloria al Señor cuando vienen 30, 40, aleluya. Pero tenemos que aprender a servir al Señor en el espíritu, no en la carne. Esa es la adoración, esos son los adoradores que el Señor busca en espíritu y en verdad. Luego dice que un adorador también adora a Dios por lo que Dios es. Entonces está Lucas 4:7, que ya lo leímos al comienzo, cuando Satanás viene y tienta al Señor. Entonces nosotros adoramos por quien es Dios. Satanás quiso tentar al Señor y quitarle su lugar, pero el Señor con la palabra lo reprendió. También está Juan 4:24 nuevamente. Y luego dice, los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Nuevamente, ahí está el Señor recalcándonos en cada momento lo que es el ser esos adoradores. Y un ejemplo grande fue David y fue Saúl. Siempre vamos a estar hablando de David porque David fue un adorador. Y el corazón de David fue muy diferente al de Saúl, porque David siempre tuvo un corazón agradecido, un corazón obediente. En cambio, Saúl, ¿cómo era? Saúl era rebelde. Aún en algún momento Saúl le dijo a Samuel, Samuel, vaya, le dio palmadita en la espalda, le dijo, vaya, hable bien delante del pueblo de mí, dígale que es que yo me equivoqué un momentico, pero vaya, me ayuda. ¿Usted cree que eso es un corazón de adorador? No. Aún quiso esconder su necedad, su rebeldía, su desobediencia, hizo cosas terribles, buscó hasta brujos, o sea, hizo cosas que desagradaron al corazón del Señor. Por eso el Señor siempre llamó a David como el hijo o el hombre conforme al corazón de Dios, que fue la palabra que vimos hace 8 días. Que el Señor siempre fijó su mirada en David, y yo pienso que para Dios no existió ningún hombre en la Biblia como David, como ese adorador. Por eso inspiraba su corazón. David era un salmista, todo lo que él declaraba, todos los salmos fue esa inspiración. El 90% de los salmos los escribió David, pero era esa inspiración que David tenía y declaraba, porque era lo que estaba en su corazón, era ese amor tan infinito que David tenía hacia Dios. Por eso lo expresaba en los salmos. Y hay unas cualidades muy importantes de un adorador. Vimos las características, ahora estas son cualidades. Amén. La primera es la obediencia. Nuevamente, la obediencia. Un adorador debe ser obediente. La adoración comienza en la obediencia. Un adorador debe ser obediente. Dice la palabra que cuando Abraham le dijo a sus siervos, que fue lo que acabamos de leer ahorita en Génesis 22, él les dijo, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. Imagínense que la obediencia viene acompañada también de fe, que ya lo vamos a ver porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Abraham se dirige al monte a sacrificar a su hijo, él habla en plural. Dice, iremos, adoraremos y volveremos. La obediencia nos trae recompensa. La obediencia, aparte de la fe, nos trae esa relación con el Señor. Nos relaciona con Él todo el tiempo estamos en una relación continua con Él.
También lo que hablamos hace 8 días, Él se vuelve nuestro mejor amigo. Bueno, creo que fue la segunda clase, donde vimos que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Entonces todo se lo contamos a Él. Señor, mira, me pasa esto. Yo durante el día, yo permanezco. Una vez nos enseñaba el pastor que él hablaba con el Espíritu Santo más veces de lo que hablaba con la esposa, con los hijos. Era con el que más hablaba. Y yo me identificaba porque yo decía, a mí me pasa, si yo mantengo hablando, a veces me dijo, mami, pero ¿usted qué es lo que hago? Y yo, ay, no me moleste, déjeme soltar. y yo voy así con mis cosas y voy hablando con el Espíritu Santo. Y, Señor, ¿tú qué harías? Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, guíame. Señor, dime cómo hacer las cosas. Espíritu Santo, enséñame a orar. Cómo debo orar por esto, cómo debo orar por mis hijos, cómo debo orar por aquella situación. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos relaciona con el Señor a través de esa adoración. Amén. Amén. Lo segundo, el ser íntegros. Integridad significa estar intacto. Eso es integridad. Integridad es sinónimo de honradez, de honestidad, de respeto. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Vea todo lo que tienen que hacer. Ser honrados, ser honestos. O sea, un adorador, ¿será que dice mentiras o será que coge lo que no es de uno? ¿Cierto? Respeto a los demás, eso es integridad. Cuando yo respeto, no comparto lo que esta persona piensa, no comparto cómo es, pero dice el Señor que si soy íntegro yo respeto, o sea, respeto lo que Él piensa, más no lo comparto. Eso es integridad. Responsabilidad, controlar mis emociones respecto de sí mismo. La puntualidad, mira lo que me encontré. Integridad es puntualidad. ¿Cuántos somos impuntuales? Yo me consideraba impuntual, soy sincera. Pero el Señor me enseñó a ser íntegra, o sea, a ser puntual. Cuando tú llegas tarde a algún lugar, sí saben que eso es falta de respeto. Y no es integridad. ¿Por qué? Porque ya hay algo organizado, determinado, y si llegamos, digamos lo que yo les hablaba de llegar tarde a la adoración, a la primera parte de la reunión, la oración es muy importante, la palabra es el 90% de la reunión, pero la adoración es una de las partes más importantes de la reunión. ¿Por qué? Porque te hacen entrar en la presencia de Dios y tu corazón se abre, queda preparado lo que Dios quiere hablar a tu vida. Entonces, esto forma parte también de esa integridad. Control emocional, lealtad, pulcritud, disciplina. Lealtad me pareció bonito porque necesitamos aprender a ser leales. Lealtad hacia las personas que nos aman, lealtad primeramente al Señor, ¿no? Pero aquellas personas que nos honran, podamos también nosotros ser leales a ellos. Amén. Amén. Y dice el Salmo 15 del 1 al 3, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Los que andan en integridad, los que hacen justicia y hablan verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua. Mira lo tremendo. Esta semana leía una palabra que me pareció tremenda, y a veces no sé si les pasa que cuando el Señor nos da una palabra, como que el mismo Señor nos hace vivirla. ¿Sí les ha pasado? O sea, uno se acuerda, ay, de razón que el Señor me dio esta palabra, ya entendí por qué. Y dice que no calumniemos con nuestra lengua. El Señor me daba una palabra que decía que guardemos nuestro corazón en lo secreto y no hablemos mal de nuestro prójimo. No recuerdo exactamente ahorita porque la leí como hace 5 días. Pero el Señor me hizo vivir esa palabra y yo, ya la entendí. Guardemos nuestra lengua en integridad. Seamos sabios para hablar. No calumniemos de otros. Si no nos gusta lo que hace, oremos por ellos. Orar por ellos es la mejor solución. Y Dios va a obrar en ellos, Dios va a obrar en sus corazones. Amén. Amén. Lo tercero, que es una de las cualidades de un adorador, es que debemos tener fe. Dice en Hebreos 11, que es ese capítulo ejemplo donde el Señor nos habla de la fe.
En todo el capítulo 11 de Hebreos el Señor nos habla de la fe, pero dice el versículo 6 que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, un adorador debe tener fe. Usted tiene que tener fe de que, así como hoy con Akira, pastora, yo no sé si vaya a ir porque está que cae un aguacero. Y yo le dije, Akira, el Señor va a parar en un momentico el agua y va a dejar de llover. Ay, y al ratico otra vez, no, eso está que llueve. Yo le dije, no, te vas a poner una chaqueta, una sombrilla y aquí nos vemos. Y después le digo, no te digo que si crees verás la gloria de Dios, y gloria a Dios, Akira llegó temprano. Entonces lo felicito, gloria al Señor, por Akira esforzado y valiente. Obediente. Eso es un adorador, obediente, gloria al Señor. Entonces tenemos que tener esa fe, porque dice el Señor que eso agrada a Dios. Y un adorador debe tener esa fe. Siempre, y más si está adorando al Señor, impartiendo espíritu, tú tienes que impartir esa fe a los que tal vez no la tienen. Amén. Y yo sé que a partir de hoy, Akira, tú vas a tener fe y vas a tener mucha obediencia en el nombre del Señor. Amén. La siguiente cualidad, y me encanta esta cualidad, el ser humildes. Y como hijos de Dios y escogidos del Señor, nosotros necesitamos ser humildes. ¿Cuántos quieren ser humildes? ¿Cuántos saben qué es la humildad? Hay algunos que a veces por ahí dicen que la falsa humildad, pero esa es la del mundo. Pero el Señor nos dice que es esa humildad que nos hace ser santos, escogidos por Dios, amados, que seamos de ese afecto entrañable, que haya bondad en nosotros, que haya esa humanidad, esa amabilidad, eso es ser humildes, el querer ayudar a otros, el estar, Señor, agradecido, amén, de lo que Dios nos da, que nos revistamos de esa gracia de Dios para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Dice 1 Pedro 3:8, dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas, creo que esta es otra versión, y alegrías, practiquen el amor fraternal y sean compasivos y sean humildes. La humildad debe acompañar a un adorador. Y a veces uno ve muchos artistas en el mundo y aún cristianos que, mejor dicho, eso se creen. Nosotros conocimos una vez un salmista en Bogotá que, uy no, Dios mío, yo una vez me acerqué a hablarle algo y como que me vio así de chiquita, tras de que soy bajita, pero me vio más chiquita y él era allá arriba como en su orgullo. Y hay adoradores que tienen esa altivez y ese orgullo en su corazón, porque saben que Dios los usa, porque sí sabían que Dios a pesar de todo usa a la gente, pero su actitud no es una actitud correcta. Entonces hay adoradores que no tienen esa humildad, sino que tienen esa soberbia, que tienen esa altivez, que tienen ese orgullo, y un adorador busca o necesita tener esa humildad para tener esa mirada grata delante del Señor, y que no, como dice la palabra, que el Señor nos tenga que mirar de lejos, porque la palabra dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, ¿cierto? Luego dice que un adorador debe vivir en santidad. Hebreos 11:14 nos dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, porque un adorador debe vivir en santidad y debe procurarlo. Uy, no, pero es que es difícil, es que el mundo nos atrae, las redes, la televisión hoy en día, si ustedes se dan cuenta, no hay una película, no va a haber una película y todo tiene sexo, todo tiene groserías. Entonces, mejor dicho, uno no ni ve televisión. Yo por lo general no veo mucho televisión. Yo veo solamente los noticieros porque a veces me gusta estar informada, y Akira me envía también noticias, entonces me gusta mirarlas y yo, aún para estar orando. Pero
Mi televisión es muy selectiva, o sea, yo no miro cualquier cosa, no miro novelas, no me gusta. Entonces tenemos que mirar qué es lo que nos está contaminando, porque el mundo nos va a traer siempre con cosas incorrectas. Entonces guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra mente, porque Dios busca adoradores que se guarden en santidad y adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es un adorador que se guarda en su espíritu, en su alma, en su corazón, en su integridad, en todo lo que hace. Amén. Y vamos ahora a lo que son los frutos del Espíritu Santo. Hicimos como un breve resumen de lo que es la adoración, de esa obediencia que Dios busca en un adorador, porque si hay obediencia, todo empieza a fluir, todo empieza a... Vemos esa respuesta de Dios en todas las cosas. Pero mira lo que dice aquí en Juan 15:2, que mi esposo preciso la leyó ahorita, me impactaba. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y los frutos del Espíritu Santo son los que forman parte de nuestro carácter. Cuando yo recibo al Señor Jesús, cuando yo vuelvo mi corazón a Dios, viene un proceso de transformación, donde ya no voy a andar en mi carne ya no va a ser la que domine mi vida, sino va a ser el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos relación con el Espíritu Santo, que nos mantengamos en esa intimidad con Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos cambia. A ti no te cambia tu papá, ni tu mamá, ni tu familiar, nadie. Yo puedo orar por ti, nosotros como tus pastores podemos orar por ti, pero solo el Espíritu Santo cambia tu vida. Solo el Espíritu Santo cambia una vida. Entonces necesitamos aprender a depender del Señor, necesitamos aprender a relacionarnos con Él para que Él controle nuestra vida. Y cuando aquí la palabra nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque los frutos del Espíritu Santo son, incluso decimos los frutos, perdón, pero es el fruto, o sea, es uno solo que se divide en 9 características que son los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo. Y dice el Señor que si nosotros, o sea, quiero que nos imaginemos como un árbol, y que el pámpano es como ese fruto pegado a ese árbol. ¿Y qué pasa? Que cuando ese fruto se seca, se marchita, ya no sirve, ¿cierto? Aún el mismo árbol lo expulsa. Por lo general, casi siempre el árbol lo expulsa. Bueno, es muy raro ver que un agricultor coja el fruto y lo quite. Pero por lo general el mismo árbol lo expulsa. ¿Por qué? Porque no lleva fruto, ya no sirve, se marchitó, se dañó. Y dice el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. A veces es duro, es tremendo ver cuando dice, por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque muchos somos llamados, pero los que permanecemos en Dios, los que perseveramos en Dios, los que somos constantes en el Señor, los que somos fieles a Dios, obedientes a Dios, íntegros, llenos de fe, lo que acabamos de ver, las características de un adorador, ellos van a dar fruto. Cuando no se da fruto, mire lo que dice el Señor, Él los quita. Pero dice que también los que se disponen, Dios los limpia, para que den más fruto. Y no sé si les ha pasado o han visto cuando un fruto cae al suelo, como que a veces uno va caminando y ve los manguitos en el piso y dice: ay, ese manguito, y uno lo recoge y bueno, y lo gasta si no está dañado, ¿no? Y a eso se refiere el Señor cuando dice: yo lo limpiaré, porque aún los que caen a veces todavía tienen la posibilidad de vivir, de ser útiles, los que no son desechados. Entonces el Señor busca en nosotros esas virtudes cristianas, esas virtudes,
en nuestro corazón para que nosotros seamos cambiados, seamos transformados. Dice Gálatas 5, 22, 23, que es allí donde aparecen los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia. Les dejo de tarea que se aprendan estos frutos. ¿Cuántos? Yo creo que ya les había dejado una tarea pasada. ¿Alguien se sabe los frutos? Bueno, tarea, aprenderse los frutos del Espíritu Santo. Creo que David sí se lo sabía. Parece que David sí se lo sabía. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Después de que nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, somos cambiados, es allí donde vienen esos frutos a ser trabajados en nuestro corazón. Y un adorador necesita mucho estos frutos. Necesita tener el amor, ¿cierto? Necesita tener el gozo, o sea, estar alegre siempre. No hay que tener problemas, no, mantén el gozo. La paz, que ya la vamos a ver, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas personas necesitan tener estos caracteres en su vida para poder llevar una vida en bendición? Por eso muchos se apartan del propósito de Dios, porque la primera prueba los saca de ese propósito. Las circunstancias que vive lo hacen que se queje, que murmure, que se lamente. No, vayamos a la presencia del Señor y allí el Señor nos reverdece. Dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros o en la vida del creyente, esto lo dice en Juan 3:34, el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, todo se va a notar porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de su vida. Estoy como parafraseando porque para no buscarlo por el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos aprender a someternos a la voluntad de Dios, someternos a la voluntad del Espíritu. Y dice el primer fruto, que es el amor, dice en la traducción griega, significa ágape, que significa afecto, voluntad, amor, benevolencia. Y yo digo que este es uno de los frutos más tremendos en los que muchos de nosotros necesitamos aprender a trabajar. Cuando no hay amor en nosotros, no perdonamos, guardamos rencor, guardamos resentimiento, somos personas que expresamos ese odio. Entonces alguien decía por ahí que su cara note que usted está contento, porque todo el tiempo anda como obra. Exactamente. Entonces, esto es uno de los frutos, y no solamente como adoradores, aunque todos podemos ser adoradores, todos, no solamente los músicos que se suben acá, no, todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese amor, ese es el amor que Dios nos brinda a nosotros. Ese es el amor que habla 1 de Corintios 13. Donde dice el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede. ¿Qué más? El amor es sufrido, es benigno. Puedo hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, nada soy. Yo puedo ser una persona tremenda en la intercesión, en la oración, en la guerra espiritual, liberación, pero si no hay amor en mi corazón, amor por el prójimo, amor por el que está a mi lado, amor por la necesidad de otros, nada soy, dice el Señor. Entonces, este fruto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar en nosotros si no abrimos nuestro corazón y empezar a trabajar estos frutos. Podemos decir, no, es que para mí es difícil perdonar, si usted no sabe lo que él me hizo, usted no sabe, mejor dicho, me quiero vengar. No, sé que es duro, sé que es difícil, pero déjese moldear por la presencia del Señor, por la mano del Señor, y Dios le va a enseñar ese verdadero amor. Yo le decía una vez a mi esposo, porque el Señor me impactó a mí mucho con este fruto, y yo le doy la gloria al Señor porque yo no tuve papá, pero lo tuve lejos de mí, y yo nunca sentí ese amor del Padre.
y lo vine a conocer en el Señor cuando Dios restauró muchas áreas en mi vida y Dios me enseñó lo que es el verdadero amor. Y aún con mi esposo lo aprendí. Aprender a perdonar, aprender a tener esa paciencia, aprender a tolerar, a amar aunque a nosotros no nos amen. Dice la palabra, aunque amándoos más, sea amado menos. Nosotros necesitamos aprender a amar, a tener ese amor, a tener esa compasión. Y el Señor nos le enseña cuando yo tengo un corazón de adorador y mantengo en la presencia de Dios y aún de rodillas. Amén. Allí es donde aprendo a vivir ese fruto precioso. Aquí está lo que les hablaba ahorita, el amor es la base fundamental de todos los dones ministeriales. Primera de Corintios 13, del 1 al 13, que habla del amor sufrido, el amor benigno, etc. ¿Amén? El segundo es el gozo. Y un adorador debe tener este fruto. O sea, con todo el corazón debe tener este fruto. Porque dice la palabra en el griego, gozo significa jara en griego, que significa alegría, que significa estar contento, regocijarse, estar permanentemente en la presencia de Dios, en la iglesia, en el lugar donde usted se encuentra. Que usted, mejor dicho, sea el mismo aquí, cuando es aquí, que en su casa. No que usted aquí, ay, vea tan chévere que alaba ese joven, esa persona, ese muchacho, pero llega a la casa y es un ogro. Alguien decía por ahí, ay, me gustaría que ese adorador que está acá viviera en mi casa, y resulta que era la mamá, la que estaba al frente. Entonces, a veces necesitamos mantener ese gozo, no dejarnos robar el gozo, porque eso es lo que busca el enemigo. El enemigo busca siempre robarnos el gozo. Que tú sales de la casa del Señor con una palabra que bendijo tu vida, tú sales feliz, tú llegas a la casa y como que la casa no es igual que en la iglesia, y allá uno llega y como que todo le perdió la paz, perdió el gozo, perdió la alegría. Entonces necesitamos regocijarnos en el Señor. Dice la palabra en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Y otra vez dice el Señor, regocijaos. O sea, vuelve y lo repite porque es muy importante el mantener ese gozo y no dejar que nada lo robe. Voy a darles unos versículos para que los lean en su casa. Marcos 11:9, Lucas 2:10. Bueno, se aprovecha porque grabo el video y resulta que hoy no grabé el audio, por lo que lo usé con la Biblia también. Es que me está molestando el no tener gafas y me cuesta ahora a veces leer en la Biblia, me ha tocado con el celular. Pero bueno, gloria a Dios, el Señor me va a dar gafas nuevas y me va a dar visión 2020. Amén. Amén. Dice también Hechos 16:25 que el gozo es una ordenanza aún en medio de la dificultad. Entonces, tremendo que Dios nos da esas armas para permanecer con ese gozo. Amén. Y si no, respire hondo, cuente hasta 10 y vaya a hacer una vueltica. Amén. Amén. El siguiente fruto la paz. Y este va acompañado del gozo, porque nosotros como adoradores necesitamos tener esa paz. Dice, la paz viene del hebreo shalom, que significa paz, bienestar total, que implica también tranquilidad, serenidad espiritual. Serenidad, tranquilidad, tener esa paz del Señor. Esto tiene que ver mucho también en estar en ese descanso, mantener en ese descanso. A veces lo que nos roba la paz es tantas cosas que se nos acumulan, tanto trabajo, muchas cosas al mismo tiempo. Y dice el Señor que debemos descansar. Hay momentos en los que tú necesitas hacer un pare y descansar. Descansar en Dios y descansar tu cuerpo. Necesitamos dormir bien, necesitamos comer bien. Eso también levanta nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu.
tenemos que tener tranquilidad, aprender a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra que con afanarnos no vamos a añadir un codo a nuestra estatura. Entonces necesitamos tener esa paz de Dios. Y el Señor también nos dice que Él nos da una paz que el mundo no la da. Imagínense qué tremendo. El Señor dice, yo les doy una paz que el mundo no la da, solo la doy yo, cuando yo voy y descanso en la presencia de Dios. Por eso paz significa shalom. Siempre que visitamos una casa, una de mis palabras y mis frases que me gusta declarar y es bíblica, es la paz del Señor sea en nuestro hogar, shalom. Yo tengo en mi casa un tablero y Tatis siempre le gusta estar escribiendo cosas en ese tablero y Tatis colocó shalom, esto es la casa del shalom, de la paz de Dios. Entonces, si en tu casa no hay paz, si en tu casa hay contiendas, si en tu casa hay dificultad, empieza a llamar ese shalom de Dios, esa paz de Dios, y esa paz va a venir sobre tu vida, amén. La paz interior es el don que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Voy a darles un versículo, Mateo 5:9 y Mateo 12:14, para que estemos leyéndolo también sobre esta palabra. El siguiente fruto, paciencia, que viene del griego macrotimia. Macrotimia, bueno, es un poquito difícil de pronunciar, pero significa en griego longanimidad, apacibilidad, indulgencia, equilibrio en todos nuestros temperamentos. Esa es la paciencia. ¿Cuáles son los temperamentos de nosotros? ¿Quién se sabe cuáles son los temperamentos que tenemos cada uno de nosotros? Colérico, sanguíneo, flemático y me falta uno, se me olvidó. Melancólico. Sí. Colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Dice el Señor que es mantener ese equilibrio en nuestros 4 temperamentos. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy paciente, empiezo yo a tomar decisiones incorrectas. Entonces un día estoy bien y al otro día estoy mal. Eso también forma parte de la paciencia. Cuando no tengo paciencia, mi carácter, mi temperamento se sale de control. Entonces dicen por ahí, se me salió la vieja naturaleza, ¿cierto? O se me salió el viejo hombre, ¿cierto? Entonces un adorador necesita controlar su paciencia. Si usted no tiene la paciencia, pídala al Señor. Este temperamento, o este carácter del espíritu se ve mucho en los que tienen temperamento fuerte, o sea, les cuesta más controlarse, tener ese dominio propio, o sea, deben pedírselo al Señor, porque esa falta de control en sus temperamentos puede hacer que pasen, o sea, que usted cometa errores terribles, que usted diga lo que no tenga que decir, que usted reaccione de la manera incorrecta, que usted sea he visto personas violentas en su casa, en lo que hacen. Entonces tengan mucho cuidado. Si no tienen todavía ese control en sus temperamentos, pidan al Señor, porque el Señor manda que nosotros tengamos una parte de cada temperamento. Hay unos que solo tienen 2, por lo general uno mira, bueno, eso es un estudio que vamos a hacer mucho más adelante, pero hay personas que solo manejan 2 caracteres, que por lo general es colérico, sanguíneo, y lo puede tener una persona. Digamos, yo tenía el flemático sanguíneo, es el flemático melancólico, que son caracteres, temperamentos más suaves, pero por lo general nosotros tenemos que mantener ese nivel en los 4, amén. Entonces pues les explico más adelante porque ya me están diciendo el tiempo. El siguiente fruto es la benignidad, que viene del griego restrotes. Restrotes significa bondad, integridad, excelencia en el carácter, benignidad, atribución a Dios, tener una buena relación, una buena conducta, misericordia. ¿Cuántos necesitan misericordia?
Amén. Entonces vamos a pedir al Señor. El siguiente carácter, bondad, viene del griego agatousune, que significa benevolencia, bondad, rectitud, generosidad. Dice el Señor en Lucas 18:19, Jesús les dijo, porque, esta palabra de Lucas 18:9 habla cuando el Señor iba por el camino, se encontró con un joven que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? El Señor le dijo, porque le dijo, Señor, tú eres bueno. Y el Señor Jesús le dijo, el único bueno es Dios. Entonces el Señor se refería a esa bondad, a ser buenos. Ninguno en el mundo es bueno, solamente el Señor, pero podemos buscar el ser perfeccionados en eso, amén. Y los dos últimos, que es la fe, ya hablamos de la fe, y la mansedumbre, que sí viene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad, dulce, lo opuesto al mal temperamento, que fue lo que hablamos también ahorita, de mantener y controlar nuestro temperamento. La mansedumbre nos ayuda a controlar ese temperamento fuerte. Si tenemos temperamentos fuertes, Señor, dame mansedumbre. Señor, dame sabiduría para controlar mi temperamento, mi carácter, y el Señor lo hace. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Ay, no, me faltó el último, templanza. Vamos a orar, pero dice templanza, viene del griego engateia, que significa control de uno mismo, conocido también como el dominio propio. Templanza, engateia.